tenemos a la función m que depende de x y z. Y luego vemos que x, y y z dependen de u y v. Entonces vamos a empezar con nuestra estrategia del árbol, no lo olviden. Escribimos nuestra primer variable dependiente que es m. Después las variables intermedias, ¿quiénes serían? X, Y, Z, ¿no? X, Y, X, Y, Z, Z. muy bien. Y después escribimos por último las variables independientes, que son de las que depende X, Y, Z. Muy bien. ¿De qué variables dependen X, Y, Z? U y V. De U y V, muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. U y V, U y V. Ah, perdón, las voy a escribir más abajo para que pueda escribir bien las derivadas parciales que se van a calcular. Muy bien, y una vez que ya escribí este diagrama, pongo las ramas que unen las variables entre sí. Muy bien, entonces aquí están unidas y dentro de cada rama o a un costado escribo la derivada parcial o derivada simple que pueda efectuarse. ¿Y a qué me refiero con derivada simple? Pues imagínense que x, y z solo dependan de u, entonces no va a ser una derivada parcial, va a ser una derivada simple porque se podría calcular solo derivada de x respecto de u o derivada de y respecto de u, no parcial. Una parcial es cuando dependen de más de una variable, no lo olvide. Muy bien. Entonces, en este caso, sí todas son parciales porque m depende de 3 variables y x depende de 2 variables y y también y z también. Entonces, ¿qué derivada puede calcularse en esta primera línea? En esa primera rama, ¿qué derivada puede calcularse? Derivada parcial de m con respecto de x. Muy bien, perfecto. Y en esta otra, derivada parcial de m respecto de y. Y en esta otra, derivada parcial de m respecto de z. Perfecto. Y aquí abajo, derivada parcial de x respecto de u. Y aquí, derivada parcial de x respecto de v. Y aquí, derivada parcial de y respecto de u. Y aquí, derivada parcial de y respecto de v. Y aquí, derivada parcial de z respecto de u. Y aquí, derivada parcial de z respecto de v. Muy bien. Y entonces, aquí me piden derivada parcial de m respecto de u. Entonces, tengo que sumar todas las trayectorias que llegan a u. Entonces, vean, aquí va m y llego hasta u, que es esta primera línea, la voy a marcar con marcador. Esta es mi primera rama que llega a u, esta será mi segunda rama que llega a u y esta será mi tercera rama que llega a u. Después, si me piden la derivada parcial de m respecto de v, entonces sumo todas las ramas que llegan a v. Entonces, aquí está, vean, esta rama llega a v, esta otra y esta por último. Entonces, a ver cómo quedaría. Pues la primera rama sería derivada parcial de m respecto de x por derivada parcial de x respecto de u. Y para que ustedes vayan viendo que están bien, es como si esto se pudiese simplificar esta con esta. No, no es el caso, pero bueno. Después sería más la segunda rama. ¿Cuál es la segunda rama? Derivada parcial de m respecto de y por derivada parcial de y respecto de u. Y más la tercera y última rama, derivada parcial de m respecto de z por derivada, déjenme borrarlo, por derivada parcial de z respecto de u, que es esta última rama que tengo aquí. Y ahora para la de abajo, ¿me pueden dictar ustedes, por favor? Derivada parcial de m respecto a x por derivada parcial de x respecto a v. Muy bien. Más. Derivada parcial de m respecto a y. Ajá. Por derivada parcial de y respecto a v. Muy bien. Más derivada parcial de m respecto a v. A v. A z, ajá. Y derivada parcial de z respecto a v. Muy bien, perfecto. Y entonces ya bastará con calcular todas las derivadas parciales que aparecen. Empezamos con derivada parcial de m respecto de cada una de sus variables, respecto de x, respecto de y respecto de z. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda en la primera? Derivada parcial de m respecto de x, ¿qué nos quedaría, muchachos? Aquí está mi función m, que depende de x, y z. E a la y menos z cuadrada, ¿no? Muy bien, perfecto. E a la y menos z cuadrada. Muy bien. ¿Cuál es la derivada parcial de m respecto de y?
X por E. E a la Y menos Z cuadrada. Muy bien, perfecto. Solamente derivo el argumento. La derivada de y menos z cuadrada es 1 por la función. Ya está. Entonces quedó igual. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y ahora la derivada de la función respecto de z. Menos 2ZX Muy bien, muy bien. Menos 2xz o zx. Da igual. Ajá. por E a la Y menos Z cuadrada. E a la y menos z cuadrada. Muy bien, perfecto, ya está. Y entonces ahora seguimos con las derivadas parciales de x respecto de cada una de sus variables, que serían u, y derivada parcial de x respecto de v. Luego sería derivada parcial de y respecto de u y derivada parcial de y respecto de v. Y por último, derivada parcial de z respecto de u y derivada parcial de z respecto de v. Muy bien, entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría? ¿Sube? 2V. La derivada de x respecto de u sería 2v, 2V. perdón, 2v, y de x respecto de v, 2U. 2u, muy bien. Y luego derivada de y respecto de u. Aquí está y respecto de u. Muy bien, 1. Y la derivada de y respecto de v. Menos 1. Muy bien. Y la derivada de z respecto de u. 1. Y de z respecto de v. 1. 1. Muy bien. Y entonces pues ya nada más habrá que hacer los productos respectivos. Muy bien. Entonces, aquí en la primera derivada parcial de m respecto de u, será la derivada parcial de m respecto de x, que nos quedó. E a la Y menos Z cuadrada. E a la y menos z cuadrada. Muy bien. Perfecto. ¿Por 2V. quién? Por 2V. 2v. Muy bien, perfecto. 2v. Muy bien. Después será derivada parcial de m respecto de y. Sería x por e a la y menos z cuadrada por la derivada parcial de y respecto de u, que sería 1 más derivada parcial de m respecto de z, que sería, bueno, ya no sería más, sería menos por el signo de esta derivada de m respecto de z. Sería menos, ¿qué? 2xz por e a la y menos z cuadrada por derivada parcial de z respecto de u, que también vale 1. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, y ahora esta otra, ¿cómo quedaría? Pues e a la y menos z cuadrada, eso no cambia. Ajá. Por derivada parcial de x respecto de v, que sería 2u más x e a la y menos z cuadrada por la derivada parcial de y respecto de v, que vale menos 1. Muy bien. Por menos 2xz por e a la y menos z cuadrada por la derivada parcial de z respecto de v, que es 1. Muy bien, ya está. Esta es, pero recuerden que hasta este punto todavía no hemos terminado, ¿o sí? ¿Qué nos faltaría hasta este punto? ¿Qué tenemos aquí? Sustituir lo que vale X, Y, Z. Exacto, sustituir lo que valen X, Y, Z en términos de quién. U y V. De U y V, muy bien, eso es lo importante, no lo olviden. Muy bien, entonces ahora sí, ya para terminar, la derivada parcial de M respecto de U, ¿a qué será igual? A ver, ayúdenme, 2V por... Ajá, 2V por... E a la E a la U menos V. menos B. Ajá, E a la U menos V, ajá. Nos falta todavía, ¿no? Menos Ajá, Menos menos... U más B al cuadrado. Exacto. U más V al cuadrado. Perfecto.
Ya está. Después será. Lo que estamos haciendo, por si alguien se ha perdido, es que estamos sustituyendo a X y Z por lo que valen X y Z en términos de U y V. O Y y Z en términos de U y V. ¿Están de acuerdo? Todas. X, Y, Z en Sí. términos de U y V. Perfecto, ya está. Después Más sería 2V, U por V. U por V, 2U por V. 2U por Ajá. V. Muy bien, sí, sí, sí. Por E a la U menos V menos U más V al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, después sería menos 4U por V por Z, que es U más V. ¿Sí o no? ¿Por qué salió 4? Pues porque aquí era 2 por X, pero X es 2V. 2 por 2 dio este 4. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ajá, por E a la U menos V menos U más V al cuadrado. Muy bien, ya está. Y ya ahora sí, solamente escribimos la derivada parcial de M respecto de V. Entonces, ¿quién sería? 2U por E a la U menos V menos U más V al cuadrado. Después sería menos 2 por V, porque ahora es menos X. 2 por V, E a la U menos V menos U más V al cuadrado. Muy bien. Después sería ¿quién? Menos, menos. Menos 4 igual, ¿no? Ajá. Menos 4 U por U por V. E. Ajá. Por U más V. ¿Sí o no? Sí. Por E a la U menos V menos U más V al cuadrado. Y ya está. Ese es nuestro resultado. Y les decía, si alguien desde el principio quiere sustituir estas expresiones X como U2 por UV, Y por U menos V y Z como U más V en esta expresión desde el principio, lo puede hacer, y si eso le ayuda a obtener estos resultados de manera más sencilla, pues está bien, no hay problema. Como ustedes quieran hacerlo, es correcto. Yo solo quería practicar un poco más esta estrategia. Ocultar. Ajá. Dice, derivada direccional y vector gradiente. Entonces, la derivada direccional nos va a permitir calcular la razón de cambio de una función de dos o más variables en cualquier dirección. Entonces, cuando nosotros calculábamos la derivada parcial de la función respecto de x, estábamos determinando la variación de la función respecto de la variable x. Cuando calculábamos la derivada parcial de la función respecto de y, pues obteníamos cómo cambia la función en dirección de y. Y si calculamos la derivada parcial de la función respecto de z, pues estamos determinando cómo cambia la función respecto de la variable z. También podríamos decir que si calculamos las derivadas parciales, estamos encontrando las pendientes de las rectas tangentes a la función en un punto específico. Pero bueno, si nosotros queremos calcular cómo cambia una función de dos o de más variables, pero en cualquier dirección, entonces vamos a usar el concepto de derivada direccional. Entonces vamos a ver qué es la derivada direccional. Entonces, la derivada direccional de f en un punto x0, y0, z0 en la dirección de un vector unitario u de componentes escalares a, b y c, entonces es, aquí tenemos d mayúscula, subíndice u de la función en el punto x0, y0 y z0. Esto se lee como derivada direccional de la función en el punto x0, y0, z0 y en la dirección del vector u. Entonces, estamos analizando cómo cambia la función f en un punto y en la dirección de un vector u unitario. Y es a través de un límite. Y esto es si el límite existe. Esta es la definición de derivada direccional. Entonces, tenemos aquí que si tenemos a la función f que depende de x, y, z, y que esta es una función derivable, y tenemos al vector u de componentes escalares a, b y c, entonces la derivada direccional es un escalar que se obtiene como el producto de la derivada parcial de la función f respecto de x, evaluada en el punto de interés, que es el punto de coordenadas x0, y0 y z0, por la primer componente del vector u, más la derivada parcial de la función respecto de y por la segunda componente del vector u, más la derivada parcial de la función
respecto de z por la tercer componente del vector u. Muy bien. No espero. Voy a pasar a la siguiente diapositiva porque aquí viene un poco más, mejor interpretado este producto y suma de expresiones, que es la derivada direccional. Entonces, observen, derivada parcial de la función f respecto de x por la primer componente del vector u, que es la componente en x. Luego, derivada parcial de la función respecto de y por la componente en y del vector u, que es b, más derivada parcial de la función respecto de z por la componente en z del vector u, que es c. Muy bien. Entonces, de acuerdo con el teorema anterior, la derivada direccional se puede escribir como el producto interno o producto punto de dos vectores. ¿Quiénes son esos dos vectores? Entonces, aquí tenemos derivada direccional de la función f respecto o en dirección del vector u, va a ser el producto punto, producto interno de un vector formado por las derivadas parciales de la función producto punto, producto interno con el vector u, que el vector u tiene componentes escalares a, b y c, donde no olviden que u tiene que ser un vector unitario. Muy bien. Entonces, así se calcula la derivada direccional de una función en un punto específico y en la dirección de un vector u. ¿Cómo? Como un vector formado por las derivadas parciales de la función. Aquí lo que tenemos que agregar, que las derivadas parciales de una función son funciones que dependen otra vez de n variables. En este caso van a ser funciones que dependen de 3 variables. Y para que nos dé un escalar y no una expresión algebraica, pues a estas derivadas parciales, les decía, es importante considerar que las vamos a tener que evaluar en un punto de análisis. Ese punto tiene coordenadas x0, y0 y z0. Entonces, este vector formado por derivadas parciales lo vamos a evaluar en el punto de interés P0 y lo vamos a multiplicar a través del producto punto, producto interno con el vector u, que es un vector unitario y que nos va a indicar la dirección en la cual queremos analizar cómo está cambiando la función. Entonces, aquí está, dice, el primer vector, el vector formado por derivadas parciales, recibe el nombre de gradiente de f y se denota con gradiente de f o bien nabla de f, que es un triángulo invertido. Entonces, el vector gradiente de una función es un vector formado por sus derivadas parciales. Entonces, si f es una función de 3 variables, entonces el gradiente de la función va a estar dado por el vector formado por las derivadas parciales de la función. Esto es escribiendo al vector gradiente como una terna ordenada, o bien en forma trinómica, el vector gradiente va a ser derivada parcial de la función respecto de x en y, derivada parcial de la función respecto de y en j, y derivada parcial de la función respecto de z en k. Entonces, no olviden, el vector gradiente es un vector formado por las derivadas parciales de la función respecto de cada una de sus variables, y si yo quiero un vector específico, pues voy a tener que evaluar a ese vector gradiente en un punto específico. Si yo quiero calcular la derivada direccional, es el producto interno o producto punto, el producto punto usual del vector gradiente por el vector u, que es un vector unitario. Este vector gradiente tiene que estar evaluado en un punto específico. ¿Por qué? Porque la derivada direccional de una función nos indica cómo está cambiando la función en un punto específico y en la dirección de un vector específico. Ese vector específico es el vector u. Entonces, ahora sí, por favor, tómense un momento para copiar esta diapositiva. Muy bien. Entonces dice, de acuerdo con la definición anterior, se puede expresar a la derivada direccional como, entonces la derivada direccional de una función en dirección de un vector u unitario, pues será el producto punto del vector gradiente por el vector u unitario. Entonces dice, teorema, suponga que f es una función diferenciable de 2 o 3 variables. El valor máximo de la derivada direccional se va a presentar cuando u tiene la misma dirección que el vector gradiente. Eso es importante. Algunos profesores en cálculo vectorial, cuando ustedes lleguen, les van a hacer un examen diagnóstico y les van a preguntar este teorema. Dice que la función f, que es una función diferenciable de 2 o 3 variables, el valor máximo de la derivada direccional se va a presentar siempre que el vector u tenga la misma dirección que el vector gradiente. O en el examen final, o en el examen global también puede decir, determina en qué dirección la función representa su valor, la derivada direccional
representa o se obtiene su valor máximo? Y la respuesta es en la dirección del vector gradiente. Entonces, siempre que les pregunten, determina el máximo valor de la derivada direccional, perdón, siempre que les pregunten en qué dirección se presenta el valor máximo de la derivada direccional, la respuesta va a ser en la dirección del vector gradiente. Entonces, otra vez les repito, la derivada direccional de una función presenta su valor máximo cuando el vector u tiene la misma dirección que el vector gradiente. O sea, cuando yo haga el producto punto del vector gradiente por sí mismo, pero unitario. No lo olviden, porque u tiene que ser unitario. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a hacer algunos ejercicios sobre esto mientras terminen de copiar la grabación. Muy bien, entonces aquí nos dice en el ejercicio 1, determine la derivada direccional de la función f en el punto dado y en la dirección que indica el ángulo θ. Y es que la derivada direccional nos está ayudando a determinar cómo cambia una función en un punto específico y en una dirección dada por un vector. Entonces, vean, en el inciso A nos están diciendo, la función depende exclusivamente de dos variables, la cual es esta. El punto de análisis es 2,1 y nos están diciendo que el vector que vamos a utilizar va a estar dado por esta condición, que θ es igual a pi cuartos. O sea que el vector que estamos buscando tiene esta dirección, θ igual a pi cuartos. Y entonces nosotros sabemos que cuando un vector está en un plano, lo podemos calcular a partir de su módulo y su dirección expresada por un ángulo. Entonces el ángulo es pi cuartos. Y ya sabemos cuál es el módulo del vector que estamos buscando, ¿verdad? ¿Cuál es el módulo del vector u que estamos buscando? ¿Por qué no nos están dando módulo? Porque nosotros, ¿por qué yo puedo afirmar que nosotros ya sabemos su módulo? Porque tiene que ser unitario. Porque tiene que ser unitario. Muy bien, Armando. Porque U tiene que ser unitario. Entonces, en nuestros cursos de bachillerato, por ejemplo, de física, nos decían que el vector U va a tener componentes módulo de U, coseno de θ en I, más módulo de U, seno de θ en J, porque podemos descomponer a un vector en sus componentes escalares usando funciones trigonométricas. También lo estaban viendo en estática y también lo estaban viendo en mecánica. No importa qué carrera estén estudiando, de todas formas lo estaban viendo. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien, y si lo escribiera en forma de componentes escalares, pues será simplemente módulo de U coseno de θ, coma, módulo de U seno de θ. Muy bien, entonces, bueno, para el inciso A, nuestro vector U, ¿quién será? ¿Cuánto mide el módulo de U? 1. En todos los casos vale 1. Sería coseno de pi cuartos, coma, seno de pi cuartos. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de pi cuartos? O de 45 grados también. Raíz de 2 Raíz de sobre 2 sobre 2. Muy bien, raíz de 2 sobre 2 y el seno de pi cuartos también vale raíz de 2 sobre 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, este es mi vector U, ya lo tengo. Y entonces, ¿ahora qué tengo que determinar para calcular la derivada direccional de la función f en dirección del vector U? ¿Qué necesito para calcular esta derivada direccional? El producto punto del vector gradiente por el vector U. Ya está. Entonces, ya tengo al vector U unitario. ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Derivadas parciales respecto a cada Ajá, pero variable. ¿eso qué forman? ¿Las derivadas parciales qué forman? El vector ¿A quién gradiente. forman? ¿Qué forman o a quién forman? El vector. El vector gradiente, muy bien. Este se conoce como vector gradiente, no lo olviden. Entonces, el vector gradiente de la función es un vector formado por las derivadas parciales de la función. En este caso, como solamente depende de 2, pues entonces será la derivada parcial de la función respecto de x en y, más la derivada parcial de la función respecto de y en j, o bien en forma de componentes escalares, f de x, f de y.
Entonces observen para que vean lo que les estaba mencionando hace un momento. ¿Quién sería la derivada parcial de la función respecto de x? Estamos en el inciso A, no lo olviden. ¿Quién sería? 2x, y cúbica. 2xy cúbica, muy bien. ¿Y la derivada parcial de la función respecto de y? 3y cuadrada por x cuadrada Muy bien, menos 4y cúbica. muy bien. Y entonces les decía, cuando yo calculo las derivadas parciales, obtengo un vector gradiente, pero representado por expresiones algebraicas. Si yo lo quiero, un vector específico, pues a esta expresión la tengo que evaluar en un punto. Y de hecho, siempre me van a dar un punto de análisis. En este caso, en el punto 2,1. Entonces, evalúo a mi vector gradiente en el par ordenado 2,1. ¿Qué obtendría como resultado? El vector de elementos o el vector de componentes escalares. 4, 4, 4, 4, 2. no, 8, ¿no? muy bien, 4,8. ¿Por qué 2 no, Sí, sí, Mariana? sí. Porque Es 2 que me al faltó cuadrado. elevarlo al cuadrado. Ajá. Ajá, exacto, muy bien. Pero recuerden que les dije, ustedes participen, si se equivocan, yo les digo en que se equivocaron. Pero muchas gracias por participar, porque no importa que te hayas equivocado ahora, es nuestro primer ejercicio. Entonces, está bien que nos equivoquemos ahora y no en el examen. Muy bien, entonces nuestro vector gradiente en el punto 2,1 es el vector de elementos 4,8, el vector de componentes escalares 4,8. Muy bien, entonces ahora sí, ya para terminar este inciso A, nos piden calcular la derivada direccional. La derivada direccional de la función f en dirección del vector u, y bastará con hacer el producto punto de este vector gradiente que calculamos, 4,8, por el vector u unitario, que ya lo tenemos, que es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Y entonces nos quedará 2 raíz de 2 más 4 raíz de 2. Entonces, la derivada direccional de la función f en dirección del vector u será 6 veces la raíz de 2. Y entonces, este valor que estamos calculando solamente está indicando cómo cambia la función f en dirección del vector u, que tiene componentes raíz de 2,2, raíz de 2,2. Entonces, este valor 6 raíz de 2 está indicando cómo cambia la función en dirección de este vector que tenemos, que es raíz de 2,2, raíz de 2,2. Muy bien. Entonces, tómense un momento para anudar grabación. Ahora sí, vamos a hacer el inciso B. Nuestra función depende de dos variables. Es y por e a la menos x, y en el punto p de coordenada 0, 4, y en la dirección del vector u, que como característica es que tiene una dirección de 2 pi tercios. Muy bien. Entonces, 2 pi tercios es ¿cuánto? 120 grados, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a calcular primero al vector u unitario. Entonces, será coseno de 120 grados, seno de 120 grados. Entonces, ¿a qué es igual? ¿Cuáles son las componentes de u unitario? Bueno, simplemente u, pero recuerden que u es unitario, no lo olviden. Entonces, ¿quiénes son sus componentes? ¿Quién me puede ayudar? Un medio menos un medio. Menos un medio y raíz de 3 sobre 2. Y raíz de 3 sobre 2. ¿O cuál decía Gerardo? Un medio, menos un medio. ¿Cuál de estos dos es u? Profe, yo no estoy entendiendo cómo está sacando el vector unitario. Primero. Ajá, el primero. Dice Javier que no está entendiendo. ¿Qué, Javier? ¿Cómo está sacando el vector unitario? ¿Qué no entiendes? ¿En qué parte te has quedado? ¿Hasta qué punto sí entiendes y a partir de qué punto no? O sea, no entiendo por qué están igualando al valor del ángulo que nos dan.
Sé que están Pero usando no estoy haciendo eso. Es que, recuerda, aquí les dije esto, mira, Javier, un vector se puede obtener sus componentes escalares a partir de su magnitud y de su dirección. Entonces, la magnitud de U la conocemos porque U tiene que ser unitario y su dirección está dada por este ángulo. Entonces, será simplemente que el vector U tendrá componentes módulo de U, que es 1, por eso no escribí aquí nada, por el coseno del ángulo, coma, módulo de U por el seno del ángulo. Y les decía, eso lo han visto en física, en el bachillerato, o bien en estática o mecánica este semestre. Hasta ahí sí ya viste por qué hice esto, de que U es coseno de 120, seno de 120. ¿Sí o no? ¿Sí lo entiendes hasta ya, ese punto? ya lo entendí ahí. Sí, muy bien. Y ya nada más lo que les estaba preguntando, si era este vector o el otro que me habían dicho. Pero bueno, si no se acuerdan, recuerden que pueden usar la receta de la abuela. Seno, coseno, 0, 1, 2, 3 y 4, 4, 3, 2, 1, 0, dividido entre 2, sería 0 grados, 30, 45, 60 y 90. Y entonces nada más recordamos que el coseno de 120 grados es equivalente a menos el coseno de 60. Y el seno de 120 grados es equivalente al seno de 60. Entonces, coseno de 60 es raíz de 1 sobre 2, o sea, simplemente un medio, pero como es menos, sería menos un medio. Y después el seno de 60, seno es de 60 es raíz de 3 entre 2, que es este que está aquí. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Ajá, perdón, ¿sí? ¿Te escucho? Profe, bueno, ¿cómo calcularíamos los componentes del vector U si fuera de 3 variables? ¿De 3 variables? Pues, ¿qué información te deberían de dar? ¿Qué información tú crees que te deberían de dar si el vector es de 3 componentes? Dime tú, dime qué crees tú que te deberían de dar. Para ti, ¿qué información sería necesaria para poder obtener las componentes del vector U? Información necesaria. Ajá. Digo, los componentes. Ya, tú me hiciste la pregunta a mí, yo te la estoy regresando porque estoy seguro que sí sabes la respuesta. No sé, yo pregunté primero. Bueno, está bien, ya te diré. Pues en cálculo y geometría analítica estudiaste vectores de 3 componentes. Entonces, para poder determinar sus componentes, una información que podrías usar son los cosenos directores, porque los cosenos directores son las componentes del vector unitario. ¿Y cómo se obtienen los cosenos directores? A partir de los ángulos directores. O sea, ¿qué información te deberían de dar? Los ángulos que forman el vector con respecto a cada uno de los ejes coordenados. Esa es la respuesta a tu pregunta. Oh. Si en un ejemplo, obviamente, eso no va a venir en el examen, no se los voy a poner así, pero si a ustedes no les dieran el vector unitario, lo que les tendrían que dar para poder calcularlo serían los ángulos que forma el vector respecto de cada uno de los ejes coordenados, que serían 3 ángulos, porque sería el ángulo que forma el vector respecto al eje X, el ángulo que forma el vector respecto al eje Y el ángulo que forma el vector respecto del eje Z, que se conocen como ángulos directores. Con estos determinas los cosenos directores. Y los cosenos directores son las componentes del vector unitario que estás buscando. Y esa era la respuesta. Pero bueno, no sé si con eso te quedó claro. ¿Sí lo recordaste del semestre pasado? Sí, profe. Muy bien. Muchas gracias. Por nada, por nada. Entonces, ahora sí vamos a calcular el vector gradiente general. ¿Quién será? ¿Cuáles serán las componentes del vector gradiente general? A ver, ayúdenme, por favor. Equivóquense. O díganlo bien, no importa. Yo sé que ustedes son muy listos y no se equivocan nunca, ¿verdad? Pero inténtenlo, alguien. Menos Y. Menos Y por E a la... Muy bien, menos muchas X. gracias. Menos Y por E a la menos X. Estoy de acuerdo con ustedes. La derivada parcial de la función. Estamos en el inciso B, no lo olviden. La derivada parcial de la función f respecto de la variable y ahora, ¿qué sería? ¿A qué sería igual? E a la menos E a la menos X. Muy bien, este es el vector gradiente general, o sea, el vector gradiente en cualquier punto, pero a mí no me dicen
que calcule el vector gradiente en cualquier punto. Me dicen que calcule el vector gradiente en el punto 0,4. Entonces, ¿cuál sería el vector gradiente que yo obtendría? 0, 1 a la E. 1 entre E a la 4. No, no, no. Menos 4. Menos 4, Cero. ajá, porque llévale 4 y x vale 0, e a la 0 es 1, ¿no? ¿Sí o no, Javier? Menos 4,1. Sí, sí, sí. Ajá, Los menos invertí. 4,1. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Pero si se equivocan, no pasa nada, no se preocupen. Les decía, por eso quiero que lo intenten, para que si se están equivocando, les digan que se equivocaron. Aquí Javier se equivocó porque lo estaba sustituyendo al revés. Y y toma el valor de 4 y x toma el valor de 0. Entonces, e a la 0, bueno, alguien puede decir, es que no es e a la 0, es e a la menos 0. Bueno, pero esta expresión se puede escribir como 1 entre e a la x. Y ahora sí, e a la 0 es 1 y 1 entre 1 es 1. Y ya 1 por menos 4, pues da menos 4. Muy bien. Ahora sí. Entonces, ¿qué nos hace falta? Ya para terminar este ejercicio. ¿Qué es lo que queríamos determinar? ¿Para qué hicimos todo esto? ¿Para determinar a quién? La derivada direccional. Exacto, la derivada direccional de la función f en dirección del vector u, que será el producto punto del vector gradiente, que es menos 4, 1, con el vector u unitario, que tiene componentes menos 1 medio, raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿qué nos queda? 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Más raíz de 3 sobre 2. Y ya, ese es el resultado. Así. Este valor nos indica cómo cambia la función f, que ahora es la f del inciso b, cómo cambia esta función en dirección del vector menos 1 medio, raíz de 3 sobre 2. Les repito, la derivada direccional indica cómo cambia una función en un punto específico y hacia una dirección específica dada por un vector, donde ese vector tiene que ser forzosamente unitario. Y ese es uno de los errores más importantes que tienen los alumnos. Cuando calculan la derivada direccional, ya les dan el vector de 3 componentes, pero lo calculan directo sin antes hacerlo unitario. Entonces, no lo olviden, el vector u tiene que ser unitario. El vector u tiene que ser unitario. Entonces, es lo primero que yo sugeriría hacer al vector u unitario, si es que no lo es aún. Entonces, aquí nos dicen en el inciso D, encuentre la derivada direccional de la función f, que depende de 3 variables, las cuales son x, y, z, cuya regla de correspondencia es x por y, más y por z, más z por x, en el punto P, que tiene coordenadas 1, menos 1, 3, y en la dirección de Q, que tiene coordenadas 2, 4, 6. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar qué necesito para calcular la derivada direccional. Entonces, la derivada direccional de una función en dirección de un vector u se calcula como el producto punto del vector gradiente evaluado en un punto específico con el vector u, que tiene que ser un vector unitario. Entonces, aquí no me están dando todavía el vector u, pero me dicen que el vector u va a ser un vector que vaya de P hacia Q, o sea, el segmento dirigido que va de P hacia Q. ¿Cómo se obtiene? Pues el vector de posición del punto Q menos el vector de posición del punto P. Entonces, el vector de posición del punto Q es 2, 4, 5, y el vector de posición del punto P tiene componentes escalares 1, menos 1, 3. Entonces, obtendríamos como resultado el vector de componentes escalares 1, 5 y 2. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Seguros? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué nos hace falta? Antes de continuar a otra operación. ¿Perdón? Unitario. Hacerlo unitario, muy bien, es lo que les decía. El error más grande que los alumnos a veces tienen es que se les olvida hacer que U sea unitario. Entonces, ahora sí, U unitario será 1 entre el módulo o norma de U por el vector U. Muy bien, entonces, ¿cuál es la norma del vector U? Pues la raíz cuadrada del producto interno de U con sí mismo. Y como no nos dan una forma diferente de hacer el producto interno, pues será el producto interno usual. Entonces será 1 por 1 es 1, más 5 por 5 es 25, más 2 por 2 es 4. Entonces será la raíz de 30. ¿Están de acuerdo?
¿Sí? Sí. Muy bien, Sí. entonces ahora sí, U unitario será 1 sobre raíz de 30, 5 sobre raíz de 30, 2 sobre raíz de 30. Ya está, ya tenemos al vector unitario. Y ahora pasamos a calcular al vector gradiente general. Entonces, ¿cuáles serán las componentes del vector gradiente? Pues sabemos que será derivada parcial de la función respecto de x en y, más derivada parcial de la función respecto de y en j, más derivada parcial de la función respecto de z en k, o bien solamente derivada parcial de f respecto de x, derivada parcial de f respecto de y, derivada parcial de f respecto de z. Y ya, entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuál es la derivada parcial de la función respecto de x? 1 más 1. No. Tiene que Y más venir. Y más Z. Ajá. Y más. Y más z, muy bien. La derivada parcial de f respecto de y. X más Z. Muy bien. Y la derivada parcial de la función respecto de z. Y más X. Y más x, muy bien. Y más x, muy bien, muy bien. Entonces ya nada más lo tengo que evaluar a este vector gradiente en el punto. ¿Cuál punto será? ¿P o Q? ¿Y por qué razón? P. Muy bien, P. ¿No? P, muy bien, porque dice que la derivada direccional en el punto P y en la dirección hacia Q. Entonces, ese Q aparece solamente porque nos sirve para determinar en qué dirección quiero analizar el cambio de la función, en la dirección de P hacia Q. Muy bien. Entonces, analizo el gradiente en el punto P. Entonces, será menos 1 más 3, porque Y vale menos 1 y Z vale 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Coma 1 más 3, coma menos 1 más 1. ¿De acuerdo? Sí. Entonces el vector gradiente de la función nabla de f evaluado en el punto P será 2,4,0. ¿Están de acuerdo? Sí. Y por último, entonces, la derivada direccional de la función en dirección del vector u será el producto punto de este vector gradiente 240 por el vector u unitario, que es 1 sobre raíz de 30, 5 sobre raíz de 30, 2 sobre raíz de 30, lo cual me queda 22 sobre raíz de 30. 22 sobre raíz de 30, ajá, 2 sobre raíz de 30, más 20 sobre raíz de 30, que es el 22 que me dijeron sus compañeros muy bien. 22 sobre raíz de 30, y ya para racionalizarlo, multiplico por raíz de 30 entre raíz de 30, entonces nos queda 22 veces la raíz de 30 sobre 30, y eso se puede simplificar como 11 veces la raíz de 30 sobre 15. Y ya, este será el resultado. Este valor 11 veces raíz de 30 sobre 15 indica cuánto cambia la función f en el punto P y en la dirección del segmento que va de P hacia Q. Muy bien. Entonces, otra vez, tómense un momento dando la grabación. ¿Qué nos piden en el ejercicio 3B? Determinar. La derivada direccional. Ajá, de la función en el punto P de coordenada 0, 0, 0 y en la dirección del vector V. Entonces recuerden, lo primero es que tenemos que ver si B ya es unitario y si no lo es, entonces lo tenemos que hacer unitario. Entonces sacamos el módulo de B, será la raíz cuadrada de el producto interno de B con V, o bien el cuadrado de la suma del cuadrado de sus componentes. Entonces será 5 al cuadrado más 1 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, porque es el producto interno usual. Entonces será 25 más 1 más 4, que será la raíz de 30 otra vez. Nos quedó, ¿verdad? Digo otra vez porque en otro ejercicio también nos quedó este valor. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, P unitario, ¿quién será? 5 sobre raíz de 30, 1 sobre raíz de 30, menos 2 sobre raíz de 30. Y recuerden que yo lo estoy escribiendo así porque un vector se puede representar de dos formas, en forma trinómica o en forma de sus componentes escalares. Cualquiera de los dos que usen es correcto. Entonces ya, bueno, ahora vamos a calcular el vector gradiente de la función. ¿Quiénes son las componentes del vector gradiente general?
la derivada parcial de la función respecto de x, la derivada parcial de la función respecto de y y la derivada parcial de la función respecto de z. ¿Quiénes son? E a la Y. Más Respecto Z de a la e a la Y. X. e a la y, ajá, más, Z Z e a la a X. Z por E a la X. muy bien, Por perfecto. L. Y luego, la derivada parcial de la función respecto de y, X e a la Y. X por E a la Y. muy bien. Denme un momento, por favor. Ajá. ¿Sería qué? ¿Me dijeron? X, X por E a la Y. ajá, por e a la y, Más 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 EZ. e a la Z. z, muy bien. Y la derivada parcial de la función respecto de z, Y Y a la Y Z. E a la Z. muy bien. Más Más X. e a la X. x. Este es el vector gradiente genérico, pero yo lo quiero evaluado en el punto 0, 0, 0. Entonces, ¿qué vector obtendría? 1, 1, 1, 1. Muy bien, 1, 1, 1. ¿Por qué? Pues porque cuando yo multiplique a 0 por cualquier expresión es 0, 0 y 0. Y e a la 0 es 1. Entonces, en todos aparece e a la 0, que es 1. Por eso quedó 1, 1, 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces, ahora sí, la derivada direccional de la función f en dirección del vector u unitario, que en este caso es v unitario, pues será el producto punto del gradiente valuado en el punto 0, 0, 0 por el vector v unitario. Entonces será 1, 1, 1, producto punto con 5 sobre raíz de 30, 1 sobre raíz de 30, menos 2 sobre raíz de 30. Y entonces nos quedará 5 más 1 menos 2 entre raíz de 30, que sería 4 sobre raíz de 30, que racionalizando, multiplicando por raíz de 30 sobre raíz de 30, entonces nos queda que la derivada direccional de la función f en dirección del vector u será 2, ¿no? 4 raíz de 30 sobre 30, que será 2 quinceavos de raíz de 30. Y ya. Muy bien. ¿Y qué representa ese valor? Pues está indicando cuánto cambia la función f en dirección del vector u, en una dirección específica. Muy bien. Entonces, por favor, terminen de copiar ese ejercicio y hacemos otro. Grabación y ocultar. Entonces nos dice también la razón máxima de cambio de f en p y la dirección en donde ésta se presenta. Entonces recordamos que la razón máxima de cambio se presenta cuando u tiene la misma dirección que el vector gradiente. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es determinar al vector gradiente de la función. Entonces en el inciso B vamos a hacer, en el inciso B. Entonces no nos dan aquí no nos dan un vector u porque justo nos están preguntando en qué dirección este vector u debe de apuntar para que se presente la razón máxima de cambio. Entonces ya nos quedaría que el vector gradiente de la función va a ser el vector formado por derivadas parciales. Y si yo quiero determinar el vector gradiente en un punto específico, pues bastará evaluar a estas derivadas parciales en un punto específico. En este caso es el punto P de coordenadas menos 5, 1, 1. Muy bien, entonces, a ver, ¿quién será la primer componente del vector gradiente? Lo voy a poner aquí arriba. Ajá. ¿Quién será su primera componente? Secante cuadrada. Muy bien. De X más X más 2y más 3z. Perfecto, muy bien. Sí, X más 2y más 3z, porque estamos en el inciso B, no lo olviden. Y primero derivo al argumento respecto de X, pues la derivada es 1, y ahora ya derivo a la función trigonométrica, la derivada de tangente es secante cuadrada. Y recuerden, la derivada de una función trigonométrica es otra función trigonométrica que debe de tener exactamente el mismo argumento. Por eso escribí X más 2y más 3z. Perfecto. Y ahora la derivada de la función respecto de y, pues será 2 veces la secante cuadrada de x más 2y más 3z. ¿Por qué? Porque el 2 fue la derivada de 2y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y la derivada de la función respecto de z, pues será 3 veces la secante cuadrada de x más 2y más 3z. ¿De acuerdo? ¿Sí o no?
Sí. Sí. Y si evalúa esta en el punto menos 5, menos 1, 1, ¿qué nos quedaría? Sería menos 5 más 2 es menos 3 más 3, 0. Sería secante cuadrada de 0. La secante de 0 es 1 entre coseno de 0. El coseno de 0 vale 1. Entonces sería 1 al cuadrado, que será 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Luego, Entonces quedaría 1, 2, 3. exacto, 1, 2, 3. Muy bien. Esa será mi vector gradiente. Entonces, la razón máxima de cambio se obtiene cuando el vector U tiene la misma dirección que el vector gradiente. Ya está. Entonces, estos dos, para que se presente la razón máxima de cambio, tienen que ser iguales. Pero recuerden que el vector U tiene que ser unitario. Entonces, ¿cuál será el vector U unitario? Pues tenemos que sacar su módulo y será 1 más 4 más 9, que será la raíz de 14. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien, entonces el vector Sí, profe. unitario sería 1 entre raíz de 14, 2 entre raíz de 14 y 3 entre raíz de 14. Muy bien, ya está. Ese es el vector unitario. Y entonces ahora sí, la derivada direccional máxima, pues se va a obtener con el producto punto del vector gradiente por el vector unitario, que tiene la misma dirección que el vector gradiente. Muy bien. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar 14. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sobre raíz de 14. Entonces nos queda, ¿qué es? Raíz de 14. ¿De acuerdo? Sí. Entonces esta se conoce como razón máxima de cambio. ¿Y cuándo se presenta? Cuando el vector U tiene la misma dirección que el vector gradiente. Solamente que U tiene que ser unitario, no lo olviden. Muy bien, entonces por favor copien este ejercicio y ya